Ok, jóvenes, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver nuestra clase pendiente que teníamos nosotros que trata sobre el tracto gastrointestinal. Entonces vamos a compartir la pantalla acá y vamos a ver esta clase que es una clase, me parece que chévere, llevadera y a mí me gusta, ¿no? Entonces, vamos a discutir hoy la fisiopatología del sistema gastrointestinal. Obviamente esta es la primera parte. En la próxima clase veremos la otra parte en la que se tratan sobre todo los órganos asociados, ¿no? El hígado, el páncreas, la vesícula biliar, entre otras cosas. Ok. Entonces, antes de comenzar hablando sobre qué afecta el tracto gastrointestinal, hay que repasar un poquito de las cosas normales del tracto gastrointestinal, o sea, un poquito de la anatomía y un poquito de la fisiología. Entonces, desde el punto de vista práctico, esencialmente el tracto gastrointestinal es una especie de tubo. Por eso también dicen tubo gastrointestinal o tubo digestivo, ¿ok? Que va de nuestra boca, que es donde adquirimos los alimentos, hasta el ano, que es donde se depositan las heces o disponen las heces, creo que es una mejor palabra. Bueno, en ese trayecto ocurren varias cosas que nos ayudan a nosotros a aprovechar los nutrientes de las cosas que ingerimos. Y digo cosas porque no son solamente alimentos, también líquidos, agua, etcétera. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estudiar el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, ¿ok? Y lo que está acá abajo lo vemos en la próxima clase, ¿ok? Aquí está el tubo digestivo con el esófago, la cavidad oral, la que está primero, la cavidad oral cuando masticamos, ahí se va comenzando a degradar la comida. Nuestra saliva tiene varias enzimas, sobre todo la amilasa que comienza a degradar los carbohidratos. El esófago transporta la comida hacia el estómago, acá se secreta el ácido para que más se degrade más esto y eventualmente esto se absorbe en el intestino delgado, ¿no? Sobre todo los macronutrientes, el agua y luego aparte de algo de agua en el colon también se absorbe y la comida que no se puede absorber se convierte en las heces que eventualmente son depositadas en el medio externo. ¿Ok? Entonces, eso es poquito de las generalidades de qué o para qué sirve esto. Lo que nosotros vamos a estudiar es las alteraciones de esto. Bien, como les dije, ¿no? El tracto gastrointestinal esencialmente digiere y absorbe lo que nosotros ingerimos. ¿Ok? Tomando en cuenta esa máxima, vemos que podemos tener problemas del tracto gastrointestinal, por ejemplo, con el músculo, ¿no? Usted cuando dio histología sabe que todo el tracto gastrointestinal tiene su pared muscular importante, que es la capa muscular propia. Bueno, pueden haber problemas con esa capa muscular o problemas con la inervación en esa capa muscular. Como es un tubo, puede obstruirse. Entonces, ¿qué obstruye el tracto gastrointestinal? Una masa, un tumor, un cuerpo extraño. También pueden haber problemas per se con la digestión o con la absorción. Puede que las enzimas digestivas estén causando problemas o también la superficie de absorción, por ejemplo, esto aquí que es un intestino delgado con sus vellosidades, puede que algo esté afectando estas vellosidades que le esté interviniendo su respectiva absorción. Una bacteria, una infección, lo que usted quiera. ¿Ok? O también puede que el aporte sanguíneo esté fallando acá. ¿Okay? Por ejemplo, un sangrado importante que está interviniendo la función normal del tracto gastrointestinal. Entonces, creo que esto más o menos lo repite, pero bueno, es para que quede la estructuración del pensamiento lo más clara posible. Entonces, cuando hay anomalías en el sangrado, puede ser, perdón, en el aporte sanguíneo, puede ser porque hay algo que está sangrando. Eso lo vamos a hablar de la clase. ¿Ok? O puede ser que haya algún tipo de daño isquémico, puede ser que un vaso esté obstruido y entonces, por ejemplo, el estómago se está quedando sin su respectivo aporte sanguíneo. ¿Ok? Puede ser que haya inflamaciones, por ejemplo, esofagitis, gastritis, que es bien común, que ahorita vamos a discutir un poquito de ella, u otras más raras como las enfermedades inflamatorias intestinales. O puede ser que haya tumores per se a lo largo del tracto digestivo que generan algún tipo de obstrucción. Entonces, este esquema del libro te resume más o menos cuál es la función per se de cada elemento del tracto gastrointestinal. Por lo menos el esófago transporta solo comida, ¿no? Desde la cavidad oral hasta el estómago. Entonces aquí están las patologías que vamos a estudiar en el esófago, ¿no? La obstrucción, la enfermedad por reflujo. ¿El estómago qué hace? El estómago es como si fuera una lavadora, en la cual el alimento llega desde el esófago y el estómago secreta su ácido y comienza a mezclar esa comida con el ácido, ¿ok? Para que eventualmente eso pase al duodeno, donde el duodeno
va a absorber, el intestino delgado como tal va a comenzar a absorber esa comida que está ya digerida, ¿ok? Y finalmente en el intestino delgado se va a reabsorber parte del agua que adquirimos con la comida o con el agua per se como tal, y también va a permitir que haya paso de las heces, o sea, de transporte de las heces hacia el medio exterior. Entonces, ves que cada una de estas partes se correlaciona con su respectiva anomalía patológica. Por eso que es una redundancia, porque todas las patologías son anómalas. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de qué cosas ocurren en sitios específicos. Por ejemplo, lo importante del esófago. Recuerda que el esófago, como tú, por ejemplo, yo trago esta agua. El esófago permite que el agua que yo deglutí, que suena más elegante que tragar, pase de la cavidad oral hacia el estómago en una sola vía. ¿Okay? El esófago evita que el agua se regrese. ¿Okay? Es más, yo me tomo ahorita el agua, vamos a decir que por un tema de gravedad no se va a regresar, yo me puedo acostar. Igual el agua no se va a regresar. Eso es una función del esófago. ¿Ok? Entonces, ¿qué pudieran hacer que yo no deglute adecuadamente esa agua? Bueno, pudiera tener algún tipo de obstrucción en el esófago, o pudiera tener un mecanismo subyacente que hace que el agua se me regrese. ¿Ok? O sea, que hace que yo pueda tener algo de reflujo, o sea, que el contenido del estómago se está regresando de vuelta hacia el esófago. Con respecto al estómago, el estómago produce esencialmente ácido, ¿ok? Y produce otra sustancia que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco es importante para la absorción de vitamina B12. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En el estómago, la secreción de ácido tiene que estar bien regulada, ¿ok? Tiene que haber insuficiente ácido para que degrade lo que yo estoy comiendo, pero tampoco puede haber ácido en exceso, porque entonces el ácido va a comenzar a degradarme la propia mucosa. Entonces, ahí es donde viene la formación de las úlceras. Y también, si se pierde el factor intrínseco, disminuye entonces la absorción de vitamina B12 y podemos quedar en un fenómeno que se llama la anemia perniciosa, una especie de, perdón, un tipo especial de anemia que vamos a mencionar aquí y que discutiremos a lo largo de la clase esta y la clase de hemato también. Una vez que el alimento esté en el intestino delgado, entonces tiene que absorberse en este sitio. Se puede haber problemas con absorción o problemas de mala absorción. Y después, el agua debe reabsorberse en el colon, ¿ok? Entonces, en el colon puede haber problemas con esta reabsorción. Entonces, lo contrario de la reabsorción es la secreción. Perdón. Entonces, puede que entonces esta agua, en vez de reabsorberse, se secrete. Esencialmente, esa es la diarrea, ¿ok? O también puede que haya problemas con el paso de las heces, una famosa constipación, que puede ser secundaria a una obstrucción. Entonces, desde el punto de vista histológico, por ejemplo, tiene aquí una imagen histológica de un intestino delgado, puedes tener problemas con la mucosa, ¿no? Problemas de absorción, puedes tener problemas acá con la capa muscular, que evita o interfiere con el peristaltismo también, o problemas a nivel de la absorción, perdón, de la inervación como tal de la capa muscular. O sea, entender la histología de esto te ayuda a ti a entender la fisiopatología de esto también. O también puedes tener un tipo de tumor que te esté alterando la función normal del tracto gastrointestinal. Y bueno, esta fue la introducción. ¿Okay? Vamos a comenzar a discutir como tal qué afecta al esófago. Las enfermedades del esófago. El esófago solamente transporta comida desde la cavidad oral hacia el estómago. Desde el punto de vista histológico, en el esófago el epitelio es de tipo escamoso, estratificado, no queratinizante. Por lo tanto, es imposible que en el esófago se digiera ni se absorba, porque su histología no se lo permite. ¿Okay? Solamente es un sitio de transporte. En este escenario, este epitelio que yo les dije es importante porque es un epitelio resistente a la abrasión. Por lo tanto, el alimento pasa libremente sin dañar las paredes de la mucosa. O sea, eso es la función de este tipo especial de epitelio escamoso. ¿Okay? Entonces, ¿qué pudiera interferir con este transporte de comida del esófago hacia el estómago? Bueno,
Puede haber tipo de obstrucción. Algo está bloqueando el paso de comida. Puede ser que la capa muscular del esófago tiene algún tipo de alteración que no permita esto. Pueden haber diverticulitos, que vamos a discutir ahorita qué es un divertículo. Son una especie de saquitos que se forman en la pared muscular del esófago que hacen que exista algún tipo de obstrucción funcional del esófago. Vamos a discutirlo más adelante. O la alteración más común del esófago, ¿ok? Que es que entonces el contenido del estómago se regresa al esófago, ¿ok? Y ese regreso de contenido es lo que constituye el famoso reflujo, ¿ok? Tú puedes tener un reflujo normal, pero cuando ya tu reflujo es inevitable y requiere ciertas medidas terapéuticas, entonces ya tienes una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Ya eso es completamente patológico. Entonces, con respecto a la obstrucción, en este escenario, ¿qué pudiera causar que el esófago... Me regué el agua encima. Definitivamente no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Tengo que servir el agua y hablar, porque si hablo y la sirvo, hago desastres. Bien, ¿qué pudiera obstruir al esófago? Entonces, para entender esto, hay que conocer el contexto anatómico del esófago, ¿ok? Entonces, conociendo el contexto anatómico, analizamos el esófago, un tubo, desde adentro hacia afuera, primero. Entonces, recuerda que desde dentro hacia afuera, el esófago esencialmente es un tubo, ¿ok? Un tubo hueco, es una redundancia, pero es para que les quede más o menos el concepto. Entonces, dentro del esófago puede haber un cuerpo extraño, por ejemplo. Qué sé yo, te tragaste un pedazo de carne muy grande. En ese escenario es un cuerpo extraño que está alterando algo ahí, por decirles algo. O puede haber un tumor como tal del esófago. Entonces, desde afuera hacia adentro, tienes que ubicarte con la localización anatómica del esófago. O sea, qué estructuras están cerca del esófago. Entonces, esto es una disección anatómica, perdón, es un esquema anatómico que representa una disección en la que tú ves qué estructuras están cerca del esófago. Esta que está aquí es el esófago, ¿no? Entonces, tú ves que el esófago está inmediatamente detrás de la tráquea, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas pudieran empujar al esófago de afuera hacia adentro? Bueno, puede que aquí hubiera un tumor del pulmón que crece y aprieta de forma mecánica el esófago. O puede que, mira, tienes muchos ganglios acá. Los ganglios pueden agrandarse en determinadas enfermedades. La más común en nuestro medio es la tuberculosis. Por ejemplo, un ganglio aquí por tuberculosis puede crecer mucho. Crece tanto que ¡puf!, aprieta al esófago. O también puede tener un ganglio metastásico que apriete al esófago, ¿no? Entonces, eso puede constituir una causa mecánica de obstrucción que no es per se del esófago, sino que está relacionada con la ubicación anatómica del esófago. Bien. Un paciente, voy a hacer el ejemplo del agua. Yo puedo tragar libremente, ¿ok? Pero cuando el paciente se queja de que tiene dificultad para tragar, la palabra desde el punto de vista semiológico es disfagia, ¿ok? Dificultad para tragar se dice disfagia, ¿ok? Entonces, el paciente se queja de disfagia, ¿por qué? Bueno, porque tiene dificultad para que la comida baje. Ponte que el tipo traga y tiene como que hacer un esfuerzo extra para que baje la comida, ¿ok? También puede tener dolor, ¿ok? La gente puede tener dolor para tragar, que en ciertas ocasiones se confunde con el dolor de la angina que ya conocimos. Por eso es que un dolor en el pecho no quiere decir necesariamente que es del corazón, ves que puede ser del esófago, ¿ok? Y la otra cosa que el paciente puede tener es que el paciente traga y él siente que la comida se le regresa, ¿ok? ¿Qué pasa? No es que se regresa del esófago, perdón, del estómago. Es que la comida llega a un punto del esófago y ahí la comida se le regresa. En este caso, es comida no digerida porque nunca llegó al estómago. Entonces, recuerden el concepto de estenosis. Estenosis es algo que está apretado. Bueno, puede haber estenosis esofágica. Puede que el esófago esté apretado por un tumor, como lo ven aquí en el esquemita, ¿no? Puede que el esófago tenga un tumor que creció y ¡puf!, cerró el esófago. En un inicio, ese tumor del esófago va a disminuir la luz del esófago
y en un inicio el paciente va a tener dificultad para consumir alimentos sólidos, ¿ok? Pero puede que el tumor, puede ser que era chiquitito aquí y creció, ve cómo creció más grande, llega un punto en el que crece tanto que ni siquiera los líquidos puedan pasar. Entonces, si el paciente tiene un tumor, toma agua y el tumor no permite que el líquido baje, ¿qué creen que va a pasar? El líquido o la comida se va a regresar. Entonces, el paciente va a regurgitar comida, pero en este caso comida no digerida, porque la comida tuvo un bloqueo a nivel del esófago. Poniendo de ejemplo al tumor. Bien. Con respecto a la capa muscular, también se puede alterar de dos formas, ya sea que tiene una alteración al contraerse o una alteración a el relajarse. ¿Ok? ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Bueno, porque hay un defecto como tal en el músculo o porque está fallando la inervación del músculo. Entonces aquí tenemos que repasar algo que ya habíamos visto en la clase de respiratorio, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerda que tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático. Y al igual que el sistema simpático y parasimpático inerva nuestra vía respiratoria, ese sistema también inerva al tracto gastrointestinal. Recuerden ustedes que el sistema simpático es para respuesta fight or flight, es para pelear o para huir. Entonces es el sistema que a ti te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta el aporte sanguíneo a los músculos esqueléticos, o sea, él te prepara para ¿cómo se lo pongo? Te prepara para actuar, ya sea pelear o huir, usted decidirá. Mientras que el parasimpático hace lo contrario. El parasimpático descansa o digiere, en este caso, la comida, ¿ok? Es como un sistema de automático, ¿ok? El sistema parasimpático activa las funciones automáticas. Bien, usted verá que cuando usted come, usted no le dice a su estómago que digiera. Su estómago sabe lo que tiene que hacer, al igual que su intestino delgado y su colon. O sea, son cosas que son autonómicas. Por lo tanto, como usted no decide eso, el que le dice que hacer eso es el sistema parasimpático en este caso. O sea, cuando usted se come, por ejemplo, un plato de arroz, su sistema parasimpático se activa, ¿ok? Y entonces él es el que le permite al músculo este del tubo digestivo contraerse para movilizar la comida hacia el estómago y en adelante. Usted no decidió eso lo decidió su sistema parasimpático. Entonces, en el esófago, nosotros tenemos una estructura que se llama el esfínter esofágico inferior. El esfínter, véanlo como una válvula, ¿ok? Una válvula que se abre para permitir el paso de cosas desde el esófago hacia el estómago y que se cierra para evitar que la comida pase del estómago hacia el esófago, ¿ok? Bueno, cuando usted está comiendo, cuando está deglutiendo, esa válvula o ese esfínter se abre para permitir que la comida pase del esófago al estómago y se cierra para evitar que pase lo contrario. Nuevamente, usted no decidió eso, ¿ok? Eso lo decidió su sistema parasimpático. Por eso es que, por ejemplo, yo ahorita me he tomado como 2 vasitos de agua y el agua no se regresa porque mi esfínter esofágico inferior está cerrado. Yo no estoy decidiendo eso. O sea, la estimulación que es deglutir no está siendo activada. Por ejemplo, si no estoy deglutiendo, está cerrado, ¿ok? Porque mi sistema nervioso parasimpático está íntegro, ¿ok? Está funcionando adecuadamente. Pero si algo ocurre con el parasimpático, entonces la coordinación de la contracción de la capa muscular se va a ver alterada, ¿ok? Entonces va a haber una alteración o disminución de la peristalsis del esófago, porque la inervación está fallando. O también puede que yo tome el agua y mi esfínter que está aquí, LES, que es Lower Esophageal Sphincter, no se va a abrir o no se abre adecuadamente. Por lo tanto, no va a permitir el paso adecuado desde el esófago al estómago. Eso puede ocurrir. Bien. Con respecto a la alteración en la contracción, ¿ok? Cuando algo no se contrae, cuando un músculo no se contrae, se dilata. Recuerden que la contracción aprieta. Y si no se contrae, va a estar dilatado. Eso lo vemos en patologías tales como la esclerodermia y otras patologías del tejido conectivo
y también en la enfermedad de Chagas, que menos que una enfermedad que no estoy seguro si vieron parasitología lo están dando. La enfermedad de Chagas es causada por un parásito que existe en Panamá que se llama el trypanosoma, ¿no? En este caso el crucis, porque hay otros trypanosomas que eso lo transmiten los chinches, no los triatóminos. Eso es una, usted repasa eso mejor en parasitología. Es una enfermedad infecciosa, en este caso por parásitos, ¿ok? Hay otras enfermedades que afectan el colágeno de la pared del esófago, sobre todo esta enfermedad del tejido conectivo, y también puedo tener un fallo en la relajación, ¿ok? O sea, que el esófago no se relaja, o sea, que está constantemente contraído, ¿ok? Eso puede definirse como los espasmos. Esos son espasmos que evitan que el esófago se relaje y por lo tanto definitivamente no vamos a poder deglutir con normalidad. Entonces, puede que el tenga un espasmo ocasional esporádico que le dé disfagia de forma ocasional, pero hay veces que hay espasmos difusos que el paciente eso le duele, ¿ok? Y es un dolor que imita entonces a nuevamente la angina. Bueno, tienes aquí la esclerodermia, que un componente de ella te afecta o le pega al esófago, en esta dificultad para la contracción. Y mira, por ejemplo, tienes acá este esófago que está con un músculo anormalmente contraído, ¿ok? Por culpa de esos espasmos que son dificultad para la relajación del músculo de la capa muscular propia. Definitivamente este paciente va a tener dificultad para deglutir, va a tener disfagia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver enfermedades per se como tal. Y una tradicional es la acalasia, ¿ok? En la acalasia hay tanto fallo como para contraerse como para relajarse. O sea, hay una disfunción real de la capa muscular propia del esófago. Entonces, ¿qué ocurre? El esfínter esofágico inferior está cerrado, constantemente contraído y no se puede abrir. ¿Ok? Entonces, en la acalasia hay tanto fallo en la relajación como fallo en la contracción. Tanto así que eventualmente 2/3 inferiores del esófago van a perder la capacidad de hacer peristalsis. El esófago va a estar pasmado, va a estar paralizado, por así decirlo. Entonces, si el esfínter esofágico inferior está completamente cerrado, ¿qué va a pasar cuando el paciente coma? ¿Ok? El paciente come, la comida se le queda atascada en el esófago, ¿ok? Entonces, entre más él coma, más el esófago se va a llenar de comida. Y entonces el esófago se va a dilatar, ¿ok? Como lo ves aquí, tienes aquí el esófago y llegas a un punto donde el esfínter esofágico inferior está, ¡pluf! Está cerrado. El paciente va dándole, comiendo arroz, arroz, arroz. Y entonces, como esto aquí está cerrado, esto acá arriba, lo que está proximal a la obstrucción, se va a inflar como si fuera un globo, ¿ok? Entonces, ese paciente se le va a dilatar todo el esófago proximal a la obstrucción. Eso tradicionalmente en estudios de imágenes da una apariencia en pico de pájaro, como este, pues como si fuera aquí esto un hummingbird, un colibrí. Entonces tú ves aquí que el esfínter esofágico inferior está todo dilatado, todo contraído. Y lo que está arriba se va a dilatar. Entonces tradicionalmente eso le llaman, aparece en pico de pájaro, que eso es lo que se ve en la acalasia. Entonces, ¿quién está fallando en la acalasia? ¿El simpático o el parasimpático? Recordemos que la función del esfínter esofágico inferior es responsabilidad del parasimpático. En la acalasia está fallando el sistema parasimpático. ¿Por qué ocurre la acalasia? Bueno, como dice aquí, no está del todo comprendido. Si buscamos paper de la acalasia, puede que encontremos algo, pero lo importante es que se sugiere o se discute hasta el momento que lo que está afectado son las neuronas postganglionares parasimpáticas del esófago, ¿ok? Hay una destrucción de esas neuronas. ¿Por qué ocurre? Eso es patología, eso es gastro, son otros temas, pero definitivamente lo que está fallando es el sistema nervioso parasimpático, que es lo que está conllevando que entonces el esfínter esté cerrado, ¿ok? Esta es la acalasia, ¿ok? Como dice aquí, este paciente no traga, por lo tanto, él va a tener en un inicio dificultad para tragar, disfagia. Después va a tener oinofagia, que es dolor para tragar. ¿Y qué ustedes creen que pasa con la comida que está acá arriba? Eventualmente se llena tanto que el paciente la va a regurgitar. Pero recuerden, comida no digerida. Bien.
Son raros, pero también pueden ocurrir los divertículos en el esófago. Los divertículos son bolsitas que protruyen de la pared muscular de un tubo, en este caso del esófago. Entonces, por ejemplo, póngase que hay una obstrucción mecánica del esófago, utilizando el mismo ejemplo de la acalasia. El paciente tiene la acalasia y cuando él traga, él va a tratar de hacer fuerza, 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 fuerza. Bueno, puede que llegue un punto en el cual él haga tanta fuerza con el tiempo que esa fuerza va a debilitar la misma pared del esófago, ¿ok? Y entonces llega un punto en la cual la pared del esófago se debilita tanto que se forman como unos huevitos, como ¡plup! O sea, se forman como lugares que están debilitados que se forman bultitos. Es como, por ejemplo, como lo veo yo. Como cuando usted tiene un carro y cae en un hueco grande. ¡Pah! Cae un hueco de lleno y en la llanta se le formó un huevito en la llanta. Esa es la palabra coloquial que se usa. Bueno, eso ocurrió porque cuando el carro cayó en el hueco de lleno, no lo chifiaste, lástima. Entonces, la parte de la llanta que no cayó en el hueco recibió mucho impacto. Entonces, la pared dio tanto impacto que ¡plup! Se le hizo un huevito a la llanta. Bueno, no sé si el ejemplo sirve, pero más o menos eso es lo que ocurre en un divertículo. En un divertículo, la pared del esófago está tan forzada que ¡plup! Se le forman huevitos a la pared del esófago. Eso es, o bolsitas, ¿no? Eso es tradicionalmente lo que se conoce como un divertículo. ¿Okay? En el caso del forzamiento con obstrucción, llaman divertículos por pulsión, pero hay otros que son divertículos por tracción, que es, por ejemplo, tú tienes un ganglio agrandado que te está obstruyendo el esófago y el paciente traga, traga, traga. Y fuerzas tanto el esófago que eventualmente se hace un divertículo, pero en este caso es por tracción, que es relativamente común según la literatura, no tengo mucha experiencia con eso, relacionado a ganglios que están agrandados por tuberculosis, no voy a decir por pulsión. Hay otros más raros como el divertículo de Zenker, ¿ok? Que es el que ocurre acá arriba, ¿no? En el tercio superior del esófago. Bueno, este divertículo de Zenker lo que hace es que protruye, ¿ok? Y cuando protruye, evita que la comida pase por el resto del esófago. ¿Por qué? Porque como es una bolsita, la comida se mete ahí. Entonces la comida es grande, ¿no? Es como si fuera una bolsa ciega que hace que la comida se atasque acá arriba. Entonces, eventualmente cuando la comida se atasca acá arriba, llega un punto en que se da mucho de comida ese artículo de Zenker y entonces el paciente ¡blup! La regurgita. Pues recuerda que es comida no digerida porque eso se quedó acá arriba atascado. Eso nunca llegó al estómago, ¿ok? Nunca llegó al estómago. Entonces, si el paciente vomita comida digerida, bueno, no es un divertículo de Zenker, sino que eso llegó al estómago. En el Zenker, la comida deglutida no llegó al estómago. Bien. Y vamos con la enfermedad principal del esófago, que es el reflujo. Como dice aquí, es la alteración más común del esófago. Ya hemos discutido un poquito cuál es la función del esfínter esofágico inferior. Es una válvula que permite que la comida pase de arriba hacia abajo, pero que se cierra para evitar que la comida pase de abajo hacia arriba. Durante el reflujo hay paso de este ácido del estómago a través del esfínter esofágico inferior hacia arriba. ¿Cómo se traduce esto? Recordemos la histología, ¿ok? Cuando tú estudias la histología del estómago, ves que en la mucosa o en el epitelio hay una capa superficial que es una capa de epitelio cilíndrico que secreta moco, ¿ok? Ese moco protege a tu estómago de su propio ácido. Eso es una adaptación lógica, ¿ok? Por eso es que tu estómago en condiciones fisiológicas no está afectado por su propio ácido. La historia es distinta cuando ese ácido pasa del estómago hacia el esófago. Recuerda que el epitelio del esófago es un epitelio escamoso que es resistente a abrasión, pero no es resistente al ácido. Entonces, el ácido va a quemar, literalmente,
ese epitelio del esófago y esa quemazón eventualmente va a inflamarlo. Eso se llama una esofagitis. Usted lo tuvo que haber experimentado. O sea, cuando tú vomitas, tú sientes que te quemas. Bueno, con el tiempo, una vez que pase, no tiene mayor relevancia, pero si pasa todos los días, sí adquiere relevancia. ¿Ok? ¿Qué sucede? El esfínter va a estar incompetente. Incompetente quiere decir que la función de válvula se pierde. O sea, se bembea el esfínter, por así decirlo. O puede haber alteraciones anatómicas en el esfínter. Por ejemplo, una hernia hiatal, búscanos si tienen curiosidad, que es que el esfínter se desliza por encima del diafragma. Tiene que una imagen para entenderlo. O también puede que en el estómago haya demasiada presión. Puede que el estómago se llena mucho, de manera que se llena tanto que el estómago vence la tracción del esfínter, como que vence la fortaleza del esfínter. Pregunta, ¿y por qué el estómago se llena tanto que aumenta tanto la presión del contenido estomacal que ¡buf! Vence el esfínter? Bueno, puede que haya una alteración del vaciamiento gástrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede que haya una obstrucción a este nivel que hace que el estómago se llene como un globo. Llega a un punto que se llena tanto que ¡plaf! Vences el esfínter esofágico inferior y el ácido se cuela hacia el esófago, ¿ok? O puede que haya una gastroparesis, que en español es gastroparesia, que es que la motilidad del estómago está deficiente. Entonces, esto es lo normal. Que el contenido del estómago se quede limitado al estómago porque ¡puf! El esfínter se cierra. Pero un esfínter incompetente se abre, ¿ok? O no se cierra completamente y entonces esto se cuela hacia acá arriba. Entonces, eso es un problema. Eso no debería ocurrir de forma normal, ¿ok? Si el ácido se comienza a colar desde el estómago hacia el esófago, eso va a constituir un reflujo, un GERD, ¿no? Gastroesophageal Reflux Disease. Bien. ¿Cuál es el problema de esto, no? En un principio, repito, el ácido quema y eso duele. Entonces el paciente que tiene reflujo va a tener un dolor torácico que es muy punzante. Por ejemplo, en esto ya me pasó que yo me estaba durmiendo y me levanté me duele. Porque es que, por ejemplo, ¿qué cosas hacen que se regrese la comida? Por ejemplo, la cafeína. ¿Okay? Ese día yo me había tomado un té que tiene cafeína, me lo tomé muy tarde, como a las 9 de la noche, 8, 9, no importa, yo me acuesto temprano, así que puede que a las 8 me acueste a las 9. Entonces, eso favorece que el ácido se regrese muy tarde, por eso que eso es para mí, por ejemplo, es mala idea tomar eso. Después de las 5 yo no tomo ni café ni té porque eso ya he visto que me causa esa alteración. El alcohol también genera eso, ¿no? Cuando tomas un trago muy tarde puede que también te dé reflujo. Eso está descrito. Entonces, ¿qué pasa? Estas sustancias, sea la cafeína o el alcohol, hacen que el ácido se regrese y eso da mucha molestia en la noche. Entonces, a manera de spoiler, ¿qué tú haces? Bueno, si dijimos que el esfínter está incompetente porque yo me acuesto y por gravedad se regresa el ácido, bueno, claro, yo me siento. Y cuando me siento, santo remedio, el ácido no se regresa al esófago. Pero sí duele y tú piensas que es un dolor torácico, que frente a la persona sin el conocimiento confunde con otras cosas, como un infarto, por ejemplo, pasa, ¿ok? Entonces, si se regresa a la boca ese ácido, obviamente te vas a ver a un sabor amargo, obviamente vas a tener esa sensación de acidez. Por eso es que digo, como dice aquí, no, este dolor se empeora cuando el paciente se inclina hacia adelante o cuando el paciente se acuesta después de comer, porque por tema de gravedad vas a favorecer que lo que está en el estómago, perdón, se regrese hacia el esófago y ese ácido va a comenzar a quemar ese esófago, ¿ok? Si esto ocurre 1, 2, 3 veces, la relevancia es mínima. El problema es cuando ocurre todos los días, ¿ok? Entonces, el esófago va a ser quemado por el ácido todos los días, ¿ok? Entonces, hay esofagitis. Entonces, el esófago pasa por un proceso de inflamación, de daño, inflamación, reparación y regresa el ácido. Daño, inflamación, reparación y regresa el ácido. Daño, inflamación, reparación. Y así te vas si no hay tratamiento.
¿Ok? Yo creo que aquí hay un concepto que ya hemos discutido antes, que es la metaplasia. Recuerden ustedes que el epitelio escamoso del esófago no es lo suficientemente resistente al ácido. Entonces, este epitelio del esófago sufre un cambio, ¿ok? Este epitelio cambia de ser un epitelio escamoso estratificado, cambia a un tipo de epitelio intestinal, a un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Qué pasa? Estas células caliciformes secretan moco y este moco protege a la mucosa esofágica de el constante reflujo de ácido. O digamos en este caso, wow, el cuerpo es muy inteligente. Cambió un epitelio maduro por otro, que es la definición de metaplasia, para poder defenderse del ácido. ¿Okay? Como lo ves aquí, ¿no? Me lo pones aquí, es morfológicamente indistinguible del que tú encuentras en el colon. Idéntico, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que esto no resuelve el reflujo, ¿ok? Esto defiende al esófago, pero el reflujo va a seguir ocurriendo. O sea que la inflamación que provoca el reflujo, la esofagitis, va a seguir ocurriendo. Entonces, este cambio metaplásico, si no se corrige la causa, este cambio metaplásico va a predisponer a que la metaplasia avance a displasia, ¿ok? Y entonces esta displasia puede avanzar a neoplasia y esa neoplasia puede avanzar a cáncer. Por eso es que esta metaplasia intestinal del esófago, que es mejor conocida como esófago de Barrett, es una condición premaligna que predispone a adenocarcinoma del esófago, adeno de glándulas, carcinoma de tumor maligno epitelial del esófago, ¿ok? Para que lo tengan claro, o sea, el reflujo de larga data es peligroso. Fuera del reflujo, hay otras causas de esofagitis, ¿no? Por ejemplo, QT, que es la quimioterapia, causa esofagitis, igual a radioterapia, la enfermedad de Crohn, que la vamos a discutir más adelante, y, por ejemplo, las infecciones, ¿no? En infecciones, por ejemplo, los pacientes HIV o SIDA, estos pacientes tienen un sistema inmune deficiente, están inmunosuprimidos, por lo tanto, ellos son víctimas de gérmenes que por lo general no afectan a una persona inmunocompetente. El ejemplo clásico es la cándida, ¿ok? Estos pacientes, la cándida que a ti ni a mí no me hacen nada, bueno, la cándida sí les pega a ellos. Entonces, esto es un esófago, una endoscopía, ve estas placas blanquecinas, bueno, esto refleja una candidiasis. O sea, cuando le haces la biopsia y ves el tejido, con una tinción de paz que resalta las hifas, ves cómo está lleno de hifas. Entonces, esos son cándidas, ¿no? Es rarísimo ver eso en un paciente sano o inmunocompetente. Eso es normal en pacientes que tienen HIV, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, le están haciendo tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia destruye todas las células. Entonces, también destruye las células normales de la inmunidad. Entonces, el paciente queda en un estado de inmunocompetencia, perdón, de inmunodeficiencia, y puede hacer esta esofagitis también por cándida o malignidad hematológica, ¿ok? ¿Por qué malignidad hematológica? ¿Qué ocurre? En la médula ósea, usted sabe que están los precursores de la serie roja, o sea, los eritrocitos, la serie blanca, o sea, los leucocitos, y la serie de plaquetas, o sea, los megacariocitos, ¿ok? En la malignidad hematológica, la médula ósea se ocupa por células neoplásicas. ¿Qué pasa? Cuando algo se ocupa por células neoplásicas, la hematopoiesis normal se reemplaza por puro tumor. Es el caso clásico de las leucemias. Entonces, si mi médula ósea está reemplazada por blastos, quiere decir que no tengo lugar para precursores eritroides. Por lo tanto, voy a tener anemia. Quiere decir que no voy a tener sustrato para precursores mieloides. Quiere decir que va a tener leucopenia. O sea que mi defensa natural va a estar abolida. Por eso es que este paciente puede hacer inmunodeficiencia, ¿ok? Y también me ocupa espacio para los megacariocitos. O sea que no va a haber crecimiento o desarrollo de las plaquetas en la malignidad hematológica. Por eso es que ese paciente se queda mucho sangrado. El tipo se lava los dientes y sangra. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollo de megacariocitos. Por lo tanto, no tiene desarrollo de plaquetas. Por eso es que el paciente con malignidad hematológica va a estar anémico, leucopénico y también puede estar con trombocitopenia o con plaquetopenia, ¿ok? Aparte de cándida,
También se puede infectar por herpes, eso es común, cándida como dice aquí, y también por micobacterias, ¿no? Eso es, no es que sí que es común, pero es esperado en un paciente con algún grado de inmunodeficiencia. Y para finalizar con el esófago, también el esófago se puede afectar por cáncer. El más común es el adenocarcinoma, pero también puede haber más raro de células escamosas, un carcinoma escamoso. Recuerden ustedes que el esófago de Barrett es el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma, siendo la causa subyacente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El carcinoma escamoso se relaciona más con pacientes que fuman mucho, tabaquismo y también alcoholismo, ¿no? Pero en menor medida. ¿Cuál es el problema? Recuerden que estos son tumores, hacen efecto de masa y pueden crecer. O sea que un tumor que obstruye puede entonces hacer que el paciente tenga disfagia. O si un tumor crece mucho y entonces cruza a la tráquea, el paciente puede tener también síntomas respiratorios, ¿no? Una cosa importante a tener en cuenta. Como está acá, ¿no? Este es aquí un epitelio escamoso tradicional del esófago y es acá como comienzan a crecer glándulas malignas, ¿ok? Glándulas que se meten más allá de la membrana basal es la definición de un adenocarcinoma, ¿no? Hay hipercromasia, hay atipia, hay desorden arquitectural, cosas que si todo sale bien, estudiaremos con más calma cuando demos nuestro curso de patología. Ahí veremos. Bien. Otro fenómeno que se ve en el esófago son las varices esofágicas, ¿ok? ¿Por qué ocurren las varices esofágicas que vamos a ver en otra diapositiva? No, la vamos a ver en la clase de la siguiente clase. Bien, a manera de resumen, aquí está el hígado, ¿no? Recuerden que el hígado es el responsable de recibir la sangre de la vena porta. Entonces, si el hígado, por ejemplo, por una cirrosis, está bloqueado, ¿qué ocurre con la sangre que llegaba al hígado? Bueno, la sangre que llegaba al hígado se queda en la circulación porta, ¿ok? Y la circulación porta recibe ramas de todo el sistema esplácnico, o sea, de todo el sistema de los órganos viscerales, estómago, vaso y también el esófago. Entonces, estas venitas se van a llenar de una mayor cantidad de sangre y esa mayor cantidad de sangre va a conllevar que aquí haya entonces un exceso de presión en esas venitas. Entonces, como es aquí, ¿no? Las venitas, por ejemplo, del esófago que estamos hablando, se soplan, ¿ok? Y como se soplan, se dilatan. Y obviamente esta pared dilatada es mucho más frágil que una vena no dilatada. Se pueden romper y pueden sangrar, ¿ok? Esa es la consecuencia de la varices esofágica. Puede haber una hemorragia del esófago, ¿ok? Entonces, como tienes que una endoscopia, ves aquí, parece un chorro de, como si fuera un carro cisterna. Eso sangra, 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 sangra. Entonces, ¿cómo debe ser el vómito de un paciente con sangre producto de una ruptura de una varice esofágica? Bueno, va a ser un vómito full rojo, full sangre, porque la sangre no va a estar digerida, ¿ok? Cuando la sangre llega al estómago, la sangre se digiere y estos sangrados van a ser más otra apariencia, va a tener una apariencia en borras de café como cuando tú haces el café, lo que queda en el filtro. Bueno, la sangre digerida se ve así. O sea, cuando el paciente vomita esta sangre, se ve así como borras de café. Eso se ve cuando el sangrado proviene del estómago, por ejemplo, de una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, ¿ok? Es un concepto que nosotros vamos a estudiar en la siguiente parte que nos corresponde, que es de las enfermedades del estómago, ¿ok? Recuerden, si el sangrado viene del esófago, el sangrado va a ser rojo, porque va a ser sangre no digerida, ¿ok? Sigamos entonces. Continuemos entonces con la parte. Estoy revisando el teléfono para ver si me han llamado. Sorry. Qué desagradable. Vamos a ver entonces las enfermedades que afectan al estómago, o más que las enfermedades, los mecanismos que producen enfermedad en el estómago. Dijimos que el estómago, antes de hablar de lo malo, ¿qué hace el estómago? Bueno, tiene muchas funciones. El estómago secreta el ácido que va a degradar la comida. El estómago también sirve de vía de paso para permitir que la comida digerida pase del estómago hacia el duodeno, ¿ok? Y aparte de secretar ácido,
el estómago también secreta otra sustancia que se llama el factor intrínseco, que es fundamental para la absorción de vitamina B12. Una cosa importante es que, recuerden ustedes que la mucosa esofágica no tolera el ácido, pero ves que la mucosa del estómago sí tolera el ácido, ¿ok? Entonces la mucosa esofágica va a tener mecanismos, como dice aquí, protectores. ¿Okay? Esos mecanismos vamos a estudiarlos más adelante porque el fallo de esos mecanismos protectores predispone a que entonces haya patologías. ¿Ok? Entonces la patología gástrica se da porque estos mecanismos protectores del estómago fallan o porque hay mucha producción de ácido. Entonces ese ácido le pega a la mucosa del estómago y entonces eso puede que comience a formar ulceritas. ¿Ok? También se puede poner factor intrínseco, que vamos a ver que da la famosa anemia perniciosa. Puede que aquí haya una obstrucción en la salida del estómago, que entonces evita que la comida pase hacia el intestino delgado o el duodeno, ¿ok? Puede que haya un mecanismo que evite que la comida deglutida se mezcle con el ácido del estómago, ¿ok? Eso está fallando, o sea, está fallando la pared muscular del esófago que debe ser como ese mecanismo de como es una lavadora, me lo imagino yo, nada más en inglés shortening. Puede que también haya gastritis, la famosa gastritis, que es la inflamación del estómago. Una cosa importante es que la gastritis es un diagnóstico patológico. Yo tengo que ver en la biopsia gástrica que hay inflamación. Cuando usted se queja de la famosa gastritis, no es gastritis, usted se queja de dispepsia, o sea, o también de epigastralgia, ¿ok? Epi de epigastrio y algia de dolor. La gastritis requiere la confirmación histológica de que hay un aumento de la inflamación del estómago, ¿ok? Son dos cosas distintas. Es que la gente es como un término que se ha, disculpen la palabra, prostituido. Es incorrecto. Como usted ve el estómago, no es gastritis, eso es dispepsia o es epigastralgia. ¿Okay? La gastritis requiere confirmación histopatológica de lo que está ocurriendo. Porque de ser así, la gastritis no es algo que se va. La gastritis obedece a causas más importantes, ¿no? Que la vamos a discutir en esta clase. O puede que también el paciente tenga algún grado de cáncer, ¿no? Alguna presentación de cáncer. Bien, lo primero que vamos a estudiar es la enfermedad ulceropéptica, ¿ok? Las úlceras pueden aparecer tanto en el estómago como en el duodeno, ¿ok? Úlceras gástricas o duodenales. Bueno, diablos, ¿cómo se forma esa úlcera? Entonces, antes de entender esto, tenemos que repasar los mecanismos que regulan la secreción del ácido. ¿Okay? Recuerden ustedes que en el estómago hay una mucosa que le llaman mucosa oxíntica, o sea, mucosa productora de ácido, que está esencialmente representada por las células parietales. Se las pongo aquí en rosado porque son células grandototas con bastante citoplasma eosinofílico, lleno de mitocondrias, que sirven para bombear ese ácido hacia el lumen gástrico, ¿ok? Como dice aquí, bombean hidrogenión en un intercambio con potasio, ¿ok? ¿Quién le dice a la célula parietal que bombee ácido? Bueno, hay hormonas que estimulan esto. Hormonas y también neurotransmisores, por ejemplo, la gastrina, la histamina y también la acetilcolina. Y hay mecanismos que inhiben esto, como la somatostatina, las prostaglandinas y la secretina, entre otros, ¿no? Entonces, hay hormonas que favorecen la secreción de ácido y hormonas que inhiben la secreción del ácido. Otra cosa importante es que en el estómago, desde el punto de vista histológico, hay células mucosas que secretan moco, valga la redundancia, ¿ok? Ese moco protege al estómago de su propio ácido, ¿ok? En este caso, esa secreción de moco está estimulada por las prostaglandinas. Vean que la prostaglandina inhibe la secreción de ácido y favorece la secreción de moco. O sea, en ese sentido, las prostaglandinas ofrecen un mecanismo productor. Como dice aquí, tienes la célula parietal, hay mecanismos que estimulan la secreción de ácido y meten potasio, y otros mecanismos que inhiben la secreción de ácido y entonces van a hacer lo contrario, van a sacar potasio, ¿no? Esto regula la secreción de ácido por el estómago. Bien. Entonces, ¿por qué ocurre alteración a esto? ¿por qué el estómago es víctima de su propio ácido? Bueno,
puede ser que haya menos protección de la mucosa, o sea que la pared está secretando menos moco, perdón, la mucosa está secretando menos moco, o puede que hay un mecanismo que está estimulando el exceso de secreción de ácido, ¿ok? El ejemplo clásico de cuando ocurren estas úlceras pépticas es por nuestro enemigo, la bacteria, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se adquiere porque tú comes comida contaminada con pylori, ¿ok? Eso es patología, pero se verá en el otro curso. Entonces, pylori hace que haya úlceras por otros mecanismos, ¿no? Básicos. La bacteria como tal lesiona el revestimiento de la mucosa, o sea, lesiona las células que revisten la mucosa, por lo tanto, estas celulitas de la mucosa no van a poder secretar el moco protector. Y una vez que la bacteria hace su casita en el estómago, va a favorecer inflamación. Y esta inflamación va a conllevar que aumente la producción de ácido. Como le dije, estos son mecanismos básicos. Hay otros mecanismos más complejos que le ayudan al pylori a erosionar la mucosa y favorecer que haya estas famosas gastritis, ¿ok? Que eventualmente se pueden ulcerar, ¿no? Bien. ¿Cuándo hay disminución a la protección de las mucosas? Bien, como le dije yo, la prostaglandina hace que las células mucosas del revestimiento secreten moco, en este caso moco protector. Entonces, estas prostaglandinas pertenecen a una familia importante de mediadores, en los cuales nosotros encontramos al ácido araquidónico y a la ciclooxigenasa. Esto es un concepto que nosotros vamos a repasar mejor cuando vemos cómo se forma la inflamación, que ahí es fundamental estudiarse la cascada del ácido araquidónico, ¿ok? La prostaglandina también media la inflamación y también media los mecanismos del dolor. Entonces, aquí vamos a repasar a un amigo de nosotros, ¿no? Un sujeto muy famoso que se llama el antiinflamatorio no esteroideo. Sus siglas en español son AINES o en inglés son los NSAIDs, NSAIDs, como se llaman, ¿no? El antiinflamatorio, ya usted sabe que usted se toma una Dorival, publicidad gratis. Una Dorival es ibuprofeno, ¿ok? El ibuprofeno es un AINES. El ibuprofeno le mejora a usted el dolor. Habiendo dicho eso, el Dorival no es para los cólicos como tal. El Dorival es vulgar ibuprofeno, ¿ok? Si te duele la garganta, te tomas una Dorival, también te va a servir. No es que simplemente le pega a los cólicos menstruales. Eso no sabe farmacología, ¿ok? Es ibuprofeno, porque pasa que se vende como para los cólicos, pero sirve por otras cosas. Entonces, este ibuprofeno te bloquea la vía del dolor. ¿Por qué? Porque te bloquea esta cascada que eventualmente te va a bloquear la prostaglandina. Perfecto, no tengo dolor. Magia, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si tú bloqueas la prostaglandina, también vas a inhibir la secreción de moco del estómago, ¿ok? Entonces, si tú agarras y tomas Dorival como si fuera pastilla de Halls, una cada 8 horas, gliquiti, 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 no me duele ya. Milagro de la medicina. ¿Qué pasa? Estás golpeando la secreción de moco del estómago. Entonces, si tú agarras y tomas Dorival como si fuera pastilla de menta, puedes entonces hacer que tu protección del estómago cese y entonces el ácido va a hacer fiesta con el estómago y te puede causar úlceras. Por eso es que los AINES se toman máximo de 3 a 5 días. Tú no puedes tomar AINES a libre demanda porque vas a comenzar a destruir tu mucosa estomacal. Hay otros medicamentos un poco más caros, como el Celecoxib, que es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Selectivo porque entonces evitas la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que es, cuando damos la cascada esta, la que participa en la secreción de moco del estómago. Entonces, el Celecoxib lo que hace es que bloquea las vías del dolor, pero no afecta tanto la secreción de moco del estómago. Entonces, es un medicamento que sirve para bloquear el dolor, pero causa menos afectación al estómago, causa menos síntomas gastrointestinales, causa menos gastritis. Entonces,
¿Qué pasa? Esto es caro, ¿no? El Celecoxib es caro, pero es mucho mejor que el tradicional Dorival, marca gratis, ¿ok? Porque Dorival no es malo, es un buen medicamento, pero ves que no te lo puedes tomar como si fuera pastilla de Hals, otra marca, otra publicidad gratis. Porque me gustan, pues, total. Espero que algún día me hagan publicidad gratis a mí, qué sé yo, no es obligatorio. Bueno, también el exceso de tabaco o también el alcohol, dos cosas que están involucradas en toda causa patológica. Tú buscas tabaquismo y alcohol y en algún lugar están metidos, ¿ok? También disminuye la protección de la mucosa y va a predisponer que se formen en las úlceras, ¿no? Aquí están los NSAIDs, non-steroidals, anti-inflammatory, la D, ¿qué será? La S de steroids. Ay, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Lo que pasa es que le pegan a las prostaglandinas y entonces las prostaglandinas son las que estimulan la secreción de moco por parte de esta mucosita. Entonces el AINES me está inhibiendo el dolor, pero también me está silenciando las prostaglandinas y por lo tanto estas células mucosas no están recibiendo su estímulo. Entonces mi estómago va a dejar de secretar ese moco protector. No hay secreción de moco protector y entonces el ácido que se secreta va a comenzar a erosionarme la mucosa y puedes entonces generarte una ulcerita en el estómago. Eso no es ciencia ficción, eso es real. Ups. Hay otras más raras, ¿no? Que las úlceras por estrés. Más raras en el contexto cotidiano, más comunes en el contexto del paciente hospitalizado, ¿no? Un paciente que está con mucho estrés fisiológico, por ejemplo, un paciente que está críticamente enfermo, por ejemplo, el paciente, la perfusión al estómago va a disminuir. Como llega menos sangre al estómago, esto va a disminuir la protección a la mucosa y por lo tanto el paciente puede estar predispuesto a hacer úlceras. Por eso es que a los pacientes hospitalizados se le da profilaxis con medicamentos antiúlceras, como el omeprazol, que veremos más adelante, que evitan que haya úlceras relacionadas con la hospitalización. ¿Okay? Otra cosa curiosa de esto. Bien, ya vimos qué pasa cuando hay disminución de la secreción de moco protector. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay mucha secreción de ácido, ¿ok? Entonces, partimos de la gastrina, ¿ok? La gastrina estimula a unas células especiales del estómago que se llaman las células G, ¿ok? Perdón, lo dije mal. Las células G del estómago son células enteroendocrinas o neuroendocrinas que favorecen la secreción de gastrina, lo dije al revés. Entonces, estas células G me van a secretar gastrina, que a su vez entonces va a estimular la secreción de ácido del estómago. Hay ciertas condiciones un poco raras, como por ejemplo el síndrome de Zollinger-Ellison, que en este síndrome de Zollinger-Ellison va a existir un tumor pancreático que va a secretar un exceso de gastrina, ¿ok? Por eso que se llama gastrinoma, pero desde el punto de vista patológico es un tumor neuroendocrino con exceso de secreción de gastrina en este caso, ¿ok? Entonces, este tumor neuroendocrino me va a producir mucha gastrina, ¿ok? Entonces, ese tumor neuroendocrino que produce mucha gastrina va a estimular mucha producción de ácido. Entonces, esto puede estar relacionado con la formación de úlceras, ¿ok? ¿Qué me ayuda a mí a diagnosticar que esto es una cosa sindrómica? Que va a tener úlcera en muchos sitios, ¿ok? Va a ser un estómago muy ulcerado. De repente, con el tema del AINES o el pylori, puede que tengas una ulcerita que cuando quitas el pylori, cuando lo erradicas o quitas el AINES, el paciente mejora. Pero en el Zollinger-Ellison, como hay demasiada secreción de gastrina, el paciente va a tener muchas úlceras y no va a mejorar. O sea, la clínica es distinta, ¿ok? Entonces, también tú le mides la gastrina en sangre y va a estar elevada, ¿ok? Y también hay elevación de la gastrina en respuesta a la secretina. Eso lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Tienes esto, ¿no? Tienes el CES, que es el síndrome, el Zollinger-Ellison syndrome. Entonces, vas a tener un tumor que te secrete mucha gastrina. Entonces, tus células parietales van a secretar un exceso de ácido, ¿ok? Entonces, todo tu tracto gastrointestinal, en este caso, estómago, duodeno, van a tener mucho ácido, con muchas úlceras, como dice aquí, ¿no? Son resistentes al tratamiento. Y vas a tener úlceras en sitios raros, por ejemplo, el yeyuno, y vas a tener muchas úlceras. Curioso, ¿no? Esto, ¿no?
Entonces, ahora sí vamos a discutir la secretina, ¿no? El test de secretina y cómo funciona este test de secretina. Ok. Antes de ver qué es como tal, ¿qué es la secretina? ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Ok? Cuando tú comes, ¿ok? Tú comiste un club sandwich. Entonces, dijimos que ¿quién le estimula al estómago a secretar ácido? ¿Ok? Bueno, la gastrina. Eventualmente, esa comida pasa entonces a el duodeno. Entonces, ¿quién le estimula? ¿Qué ocurre cuando esa comida llega al duodeno? Bueno, cuando esa comida llega al duodeno o el intestino delgado, se comienza a secretar una hormona, que en este caso es la secretina. Ok, ¿qué hace la secretina? La secretina va a estimular al páncreas. Recuerden que el contenido que tiene el estómago es un contenido que es muy ácido, ¿ok? Entonces, ese contenido del estómago que es muy ácido, hay que neutralizarlo con bicarbonato, ¿ok? ¿Quién secreta gran parte del bicarbonato? El páncreas. Entonces, la secretina estimula a que el páncreas secrete jugo pancreático rico en bicarbonato que va a neutralizar ese ácido que viene del estómago, ¿ok? Entonces, podemos verlo desde el punto de vista práctico. La secretina favorece la secreción de bicarbonato y la gastrina favorece la secreción de ácido, ¿ok? Entonces, la secretina va a inhibir la secreción de gastrina. ¿Qué ocurre? En un tumor, un gastrinoma pancreático, un tumor secretor de ácido, un tumor neuroendocrino, ¿ok? Cuando el paciente le administran secretina, de forma paradójica, teóricamente la secretina debería disminuir la gastrina, pero en este paciente la gastrina va a aumentar. ¿Por qué? Porque aquí tienes una respuesta antifisiológica a esto, porque tienes un tumor que produce mucha gastrina, un gastrinoma. Entonces, cuando un paciente con que tú le pones secretina, en vez de bajar la gastrina, sigue alta, algo me está produciendo gastrina. Entonces, esto teóricamente es diagnóstico para el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ok? Es una herramienta que ayuda entonces a diagnosticarlo. Como dice acá, ¿no? La secretina normalmente estimula a que el páncreas secrete bicarbonato, ¿ok? Teóricamente debes inhibir, en este caso, la gastrina. O sea, secretina inhibe la gastrina. Pero si tú tienes un tumor productor de gastrina, o sea, un gastrinoma, la gastrina en este tumor es independiente de la secretina. Entonces, si le pones secretina al paciente y el paciente sigue estimulando, sigue secretando gastrina, entonces es un test en el cual va a ayudarte a diagnosticar Zollinger-Ellison porque la gastrina va a seguir alta, va a seguir elevada. Bien, esto es lo que yo le decía de las borras de café. ¿Ven? Esto es un vómito en borra de café. Ven que es bastante parecido a lo que queda cuando tú agarras y preparas café en el filtro, que es lo que queda después de que el café es servido. Bien, la sintomatología. Una úlcera péptica definitivamente puede causar dolor, puede causar náuseas y vómitos, ¿ok? Puede ser sintomatología digestiva. ¿Qué ocurre? El paciente que tiene una úlcera, miren, la úlcera no es como un carro cisterna, ¿ok? La úlcera sangra progresivamente. O sea, la úlcera no es una perforación. No vean a la úlcera como una fuente de sangrado activo. La úlcera es una erosión que sangra progresivamente. ¿Ok? Entonces sangra lento y por lo tanto permite que la sangre sea digerida. Entonces llega un punto que el paciente, la úlcera provoca síntomas y si el paciente vomita, va a provocar un vómito en borra de café, que es evidencia de que es un vómito de sangre digerida. Si el paciente no vomita, esa sangre digerida va a pasar entonces al duodeno y eventualmente va a ser evacuada. Esas heces de sangre digerida se llaman melena, ¿ok? Entonces, esos son heces que van a tener apariencia de alquitrán y se caracterizan porque huelen bien feo, huelen anormalmente feo. Se llaman las melenas, ¿ok? Cuando tú ves este vómito en borra de café o esta melena, quiere decir que el paciente está digiriendo sangre. Quiere decir que tienes un sangrado activo en el estómago, ¿ok? Eventualmente la úlcera, si no se trata, puede perforar la pared gástrica o duodenal. Eso es una urgencia verdadera.
Entonces, usted recuerda qué hay dentro del tubo digestivo. Hay aire, ¿ok? Entonces, cuando se perfora, el aire se sale a la cavidad peritoneal y entonces tú puedes ver en un estudio de imágenes, puedes ver sobre todo placa de tórax, placa de, en este caso tórax y abdomen, puedes ver aire libre debajo del diafragma. Eso es completamente anormal. Pues aquí es una urgencia, una emergencia. Tienes que reparar eso porque entonces vas a tener una peritonitis. Eso puede matar al paciente. Bien, con respecto a cómo nosotros calculamos si el sangrado es de una úlcera o de una varice esofágica, ¿qué herramientas nos sirven para determinar esto? Bien, hayamos dicho que las úlceras se forman ya sea aquí, ¿no? En el estómago o en el duodeno, ¿ok? Entonces, si el paciente come, ¿ok? Voy a leerlo. ¿En cuál sitio las úlceras dolerían más inmediatamente después de comer? ¿Ok? Si el paciente come y la úlcera está en el estómago, cuando nosotros comemos, cuando la comida llega al estómago, eso estimula a la gastrina. Entonces, esa gastrina va a comenzar a secretar ácido, perdón, va a estimular la secreción de ácido por parte de las células parietales, porque recuerden que hay que digerir la comida, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese ácido también le va a pegar a la úlcera si está en el estómago. Por lo tanto, apenas que tú comiste, va a comenzar a secretar ácido. Entonces, la sintomatología de la úlcera, por ejemplo, el dolor, va a comenzar a afectar esas ulceritas que ya están. Siguiendo esa lógica, si tú comes y de una vez comienza el dolor, es lógico que la úlcera se encuentre en el estómago. ¿Ok? Si tú comiste, ¿ok? Y el dolor viene tiempo después, quiere decir que es probable que la úlcera esté en el duodeno, ¿ok? Porque hay demora entre lo que la comida pasa del estómago hacia el duodeno. O sea que si el cálculo de tiempo ocurre después de comer, o sea que no es inmediato, es lógico creer que la úlcera en este caso es duodenal. Claro, esto tiene que ir casado con esto. Es un paciente que está haciendo vómitos en borra de café. Y el paciente te dice, no, lo que pasa es que yo como y apenas que yo como, el estómago me comienza a afectar. La úlcera probablemente esté en el estómago. Pero tú le preguntas, oiga, señor, y después que usted desayunó, automáticamente le dolió. El señor dice, no, me dolió como una hora después, no es inmediato. Entonces tú extrapolas o deduces que probablemente el sangrado viene entonces es de una úlcera duodenal. Claro, ¿no? Esto no es una cosa que es 2 más 2. Esto es una orientación que te puede ayudar a ti con el diagnóstico. Definitivamente para diagnosticar esto hace falta la endoscopía. La endoscopía es que te meten un tubo con una camarita que te estudia todas las partes del estómago. Y es importante que esto vaya con la toma de biopsia porque estas úlceras que sangran, siempre hay que descartar que no tengas un cáncer de base. ¿Ok? O sea, la biopsia la vemos nosotros y decimos, no, esa es una gastritis crónica y también vemos si hay pylori o no con tinciones de Warthin-Starre. Entonces, si decimos que ahí se le da tratamiento al paciente y el paciente mejora. Bien, habiendo conocido por qué ocurren entonces las úlceras, pues cómo se manejan. Entonces, si la etiología de la úlcera es que hay mucho ácido o que la mucosa está desprotegida, entonces es lógico pensar que el tratamiento tiene que ir dirigido a evitar que el ácido se secrete o a neutralizarlo o también aumentar la protección de la mucosa. O si lo que me está haciendo Crohn es el pylori, bueno, que se den antibióticos para erradicar el pylori. Entonces, si yo tengo mucho ácido, ¿qué neutraliza el ácido? Pues las sustancias básicas o las sustancias alcalinas. Entonces, para eso existe esto que es antiácido, ¿no? El clásico es las sales de calcio o también sales de magnesio, como este que está aquí a la derecha, que le quité el nombre comercial, la clásica leche de magnesio, ¿no? Que es una sustancia alcalina que te neutraliza el exceso de ácido. Por eso que le llaman un antiácido, ¿ok? Ve que tiene su base lógica. Bien, entonces, digamos que lo que pasa con el paciente es que produce mucho ácido. Entonces quiere decir que su célula parietal está sobreestimulada. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es disminuir o bloquear la estimulación
a esa célula parietal. Entonces hay que irnos con la parte de la célula. Asumimos que esto es una célula parietal cell. Entonces recuerda que aquí hay un transportador potasio, hidrogenión. En este caso hay una bomba potasio, hidrogenión que me está sacando me está sacando ácido, hidrogenión y me está metiendo potasio. Entonces yo tengo que hacer que esta bomba deje de sacar esto ácido porque me está causando mucha gastritis, ¿ok? Entonces, ¿qué yo hago? Utilizo un medicamento que, me inhibe esta bomba. Se llaman los famosos inhibidores de bomba de protones, ¿ok? En este caso, el ejemplo más clásico que yo estoy seguro que conocen es el famoso omeprazol, ¿ok? El omeprazol, me bloquea esa bomba de hidrógeno potasio, o sea, también inhibidores de bomba, y por lo tanto, el paciente no va a secretar tanto ácido como lo hace de forma usual. Otro mecanismo es disminuyendo el exceso de estimulación de la célula parietal. Para eso recuerden que la histamina estimula la secreción de ácido. Entonces yo voy a bloquear la histamina. Entonces hay bloqueadores de histamina, por ejemplo, el bloqueador H2, también me imagino que lo conocen, el más conocido es la ranitidina, ¿ok? La ranitidina le pega a la histamina, perdón, le pega a los receptores H2, o sea que hay histamina circulando, pero esa histamina no llega a la célula parietal porque el receptor H2 está bloqueado. Entonces la célula parietal no recibe el mensaje de la histamina y entonces va a secretar menos ácido, ¿ok? Entonces son medidas farmacológicas que me ayudan a mí a disminuir la secreción de ácido y por lo tanto a manejar la úlcera péptica, ¿ok? Otro abordaje que no tiene nada que ver con el ácido es aumentar la defensa de la mucosa. Por ejemplo, consumiendo sustancias que parezcan moco, ¿no? Eso me recuerda cuando, por ejemplo, cuando la gente en unos carnavales que chuzo, antes de ir por los culecos tengo que atiborrarme de chicharrón, porque supuestamente dice el mito que la grasa del chicharrón como que te hace una película protectora en el estómago y eso evita que no te enfuegues tan rápido. No sé. Ustedes me dirán. O si quieren hacer el experimento, también se puede, ahorita que vienen pronto los carnavales. Entonces, puedo hacer eso, atiborrarme de grasa y chicharrón para proteger mi mucosa, o algo que haga un efecto similar, o puedo aumentar la producción de moco, ¿no? El sucralfato es un medicamento que te crea como una película que protege la mucosa gástrica. O entonces, ¿cómo yo aumento la producción de moco? Recuerden los AINES y las prostaglandinas, ¿ok? Bueno, los AINES y las prostaglandinas, el AINE inhibe la prostaglandina. Entonces, si yo sé que la prostaglandina estimula la secreción de moco, entonces, si yo consumo prostaglandinas, teóricamente, mi secreción de moco puede aumentar, ¿ok? Entonces, teóricamente, el misoprostol es una prostaglandina que aumenta la secreción de moco. Teóricamente, protege la mucosa. Ahora, tarea para ustedes. ¿Qué otra cosa hace el misoprostol? ¿Ok? Y se busca una cosa que se llama Cytotec. Lo buscan, ¿no? Que es una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero es importante que lo sepan, ¿no? Y el pylori, como una bacteria, se trata con antibióticos que le pegan a él. Obviamente, como el pylori tiene sintomatología de gastritis, entonces con el pylori se administra también antiácidos, se emite omeprazol, y los antibióticos, ¿no? Para poder erradicarlo. Entonces, lo que tienes aquí, ¿no? Tienes aquí cómo disminuyes la secreción de ácido, ¿ok? Ya sea inhibiendo la bomba de potasio hidrogenión con el omeprazol o bloqueando a la histamina, no, bloqueando los receptores de histamina con la ranitidina. O aumentas la secreción de moco, ya sea con el misoprostol o produciendo una capa protectora con el sucralfato, ¿no? O si les gusta la idea, con la grasa del chicharrón. Si les gusta. Bien. Vamos a ver la otra parte que es el estómago y el factor intrínseco. La célula parietal no solamente produce ácido clorhídrico en este caso, sino que también produce factor intrínseco. El factor intrínseco liga o se une a la vitamina B12, lo que facilita eventualmente su absorción. Bien. ¿Qué ocurre? En la anemia perniciosa hay un ataque autoinmune, ¿ok?
contra las células parietales. Entonces, si hay menos células parietales, va a haber menos producción de factor intrínseco, ¿ok? O pérdida total de factor intrínseco. Por lo tanto, ese factor intrínseco no se va a poder ligar a la vitamina B12 y por lo tanto no va a haber absorción de vitamina B12 y eso eventualmente va a llevar a anemia, ¿no? Como es aquí, por eso se llama gastritis autoinmune. El daño autoinmune va a llevar a que entonces el B12 no se absorba adecuadamente y eventualmente eso va a llevar a una deficiencia de vitamina B12 que va entonces, no deficiencia porque realmente la B12 está presente, una deficiencia de la absorción de vitamina B12 que puede llevar a la famosa anemia perniciosa, que estudiaremos con más calma en la clase de las anemias y la hematología, etc. Bien, el estómago también puede obstruirse, ¿no? Recuerden que el estómago tiene su capa muscular propia también, ¿ok? La comida digerida pasa del estómago al duodeno a través de otro esfínter que se llama el píloro, ¿ok? Menos que un concepto que usted ya conoció en su clase de anatomía. Entonces, el estómago tiene su peristalsis que aprieta la comida contra el píloro para que ésta pase adecuadamente a el duodeno. Bueno, ese píloro también se puede obstruir, ¿no? Y esa obstrucción puede venir desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Puede que tengas en ese píloro un tumor, un pólipo importante que te esté haciendo obstrucción mecánica, o puedes tener tumores desde afuera, por ejemplo, un tumor pancreático que te hace efecto de masa contra el estómago y que entonces evitan que esta comida pase adecuadamente al duodeno. ¿Ok? El píloro también puede fibrosarse. Fibrosarse es como que se puede cicatrizar. De repente tienes una enfermedad ulceropéptica de larga data en el cual el exceso de ácido inflamó, reparó, que eventualmente tanto tiempo el píloro le queda como una cicatriz que evita que la comida pase adecuadamente de el estómago al duodeno, ¿ok? O por ejemplo, un paciente que ingiere una sustancia cáustica. Una sustancia cáustica es una sustancia muy alcalina, por ejemplo, cloro. Te quemó el píloro y eso también contribuyó eventualmente a una posible obstrucción que hace que el píloro se haya fibrosado. Hay otra condición en la cual hay una estenosis congénita. Quiere decir que el bebé nace con una estenosis congénita del píloro, un píloro que va a estar hipertrófico, ¿ok? Eso hay que operarlo entonces. Bien, si el píloro está cerrado, ¿qué va a pasar con toda la comida? Pues se va a vomitar, ¿ok? Porque el paciente va a comer porque le va a dar hambre, pero el estómago se hace como un globo, a un punto que el globo no se va a poder vaciar hacia abajo, se va a vaciar hacia arriba. Entonces, ¡puf! La gente va a vomitar, ¿ok? Entonces, los síntomas de un píloro cerrado, ¿ok? De un píloro que está estenótico, es el vómito, ¿ok? Porque esto está aquí cerrado y la comida se va a regresar, ¿ok? La gente vomita mucho. Otra cosa es que también se sopla, porque recuerda que la comida no va a surgir su camino adecuado. Entonces, también de repente puede estar barrigón, pero a costa de una distensión abdominal. En el caso de los bebés que nacen con esto, el píloro se puede palpar, como si fuera una bolita, como una aceituna, ¿ok? Y entonces también puedes ver el estómago luchando contra el píloro, ¿no? Perdón, eso le llaman ondas visibles de peristalsis. Y ya para terminar con esto, también hay gastroparesis, que es que el estómago está literalmente paralizado. Recuerda que el estómago está bajo control parasimpático y en este caso algo que le llamamos el sistema nervioso entérico, que está constituido por las neuronas ganglionares del plexo de Meissner y del plexo de Auerbach, que las que ves acá son las de Auerbach, ¿no? Entonces, esa inervación viene del décimo par craneal, que es el nervio vago. Entonces, si se afecta la inervación parasimpática, la actividad del estómago de hacer su peristalsis se va a alterar o también va a llevar eventualmente a la gastroparesis como tal. ¿Cómo esto se puede alterar? Bueno, puede que haya daño per se a los nervios o que la sinapsis también estén alteradas, o sea, un bloqueo de transmisión nerviosa, ¿ok? Daño a los nervios se ve tradicionalmente en la neuropatía diabética. Los pacientes diabéticos tienen alteraciones en esta función visceral porque hay daño a los nervios u otra enfermedad que altere los nervios, ¿no? Recordemos que esto es una cuestión parasimpática, por lo tanto, la acetilcolina es fundamental aquí. Entonces,
Si yo tengo un medicamento que me inhiba la acetilcolina, entonces puede que entonces la motilidad gástrica disminuya y entonces eso puede resultar eventualmente en gastroparesis. ¿Okay? El cáncer gástrico es más común en pacientes de raza asiática. ¿Ok? El cáncer gástrico tiene varios factores de riesgo conocidos. El Helicobacter pylori es un factor conocido, también la anemia perniciosa. El tipo histológico más común es el adenocarcinoma, pero hay otros tumores que se pueden formar ahí, ¿no? Por ejemplo, el leiomyosarcoma, que es un tumor maligno de músculo liso, y también linfomas, que son tumores de etiología linfoide, ¿ok? Un cáncer gástrico va a ser masas en el estómago. Esas masas pueden sangrar, o sea, puede sangrado gastrointestinal, pueden dar síntomas, por ejemplo, náuseas, vómitos, pero ¿cuál es el problema? Que por lo general estos cánceres gástricos, cuando tienen síntomas, ya es muy tarde, ¿ok? Ya el cáncer probablemente está muy avanzado, por eso es que es un tumor de un pronóstico relativamente pobre. Por eso es que se estimula con una gastritis, endoscopía, cosas que detectemos un potencial cáncer gástrico a tiempo y no que sea que cuando el paciente ya está muy avanzado, ya es tarde para el diagnóstico, ¿no? Entonces que tienes aquí un estómago, una mucosa abierta y ves el tumor. Este tumor es grande, probablemente el tumor ya esté diseminado a otras áreas y eso hace que el tratamiento se limite, ¿no? Por eso es que es importante el tamizaje a tiempo. El paciente tiene gastritis que no mejora, no es por pylori, no mejora con el tratamiento. Bueno, entonces hay que darle más seguimiento, ¿no? Pero esto es un tema que se discute con mucha más calma en la clase de patología. Bien, ahora vamos a saltar al intestino delgado. Déjeme tomar a mí unos 3 minutos para descansar un poquito, que esta clase es un poquito larga, y seguimos. A ver, vamos a conectar los audífonos. Ok, muchachos, sigamos entonces con las dos últimas partes de esta clase. Esta está larguilla, pero no importa. Está interesante y está chévere. El intestino delgado, ¿no? Lo que hemos estudiado al respecto del esófago y el estómago esencialmente aplica aquí también. Puede inflamarse, puede haber tumores, puede haber sangrados, pero recuerden que la función del intestino delgado es absorber los alimentos que hayamos digerido. Por lo tanto, la patología más común del intestino delgado va a relacionarse con la absorción. Perdón.
con la absorción. Entonces, recordemos que el intestino delgado absorbe. Por lo tanto, para que la comida sea absorbida, tiene que venir bien digerida del estómago. Por lo tanto, si hay un fallo en la digestión como tal, va a haber mala absorción, o si hay un mecanismo de absorción, también puede haber alteraciones en él, también puede que vaya mala absorción. Entonces, antes de ver cómo ocurre algo anormal, hay que tener un concepto claro de, pues, cómo ocurre lo normal. Entonces, vamos a repasar un poquito de cómo ocurre el proceso de digestión-absorción. Entonces, me comí una manzana. Entonces, esa manzana, la mastiqué, pasó a mi estómago. En el estómago, mis células parietales comenzaron a secretar ácido bajo la estimulación de la gastrina y el estómago comenzó a hacer su churning, su acción, esto que dice aquí, churning, que es como cuando comienza como la lavadora hace taca, 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 taca. Bueno, y se mezcla esa manzana masticada con ácido. Eventualmente llega un punto en el que el estómago hace su trabajo y entonces eso pasa al duodeno a través del píloro. Bien, cuando esto sucede, se estimula, cuando la comida pasa al duodeno, se estimula la secreción de dos hormonas, de la colecistocinina o colecistoquinina, depende de cómo lo quieran decir, y la secretina. Recuerden que ya hemos dicho que cuando el duodeno percibe que tiene comida digerida, recuerda que esa comida viene ácida. Entonces hay que neutralizarla gracias a la secreción de bicarbonato por el páncreas, ¿ok? Y aquí viene otro actor, ¿ok? Que es la colecistocinina, que favorece que la vesícula biliar libere la bilis. A manera de spoiler, la bilis favorece la digestión de las grasas porque emulsifica las grasas, un proceso fundamental para la digestión de las grasas, ¿ok? Y no solamente estimula a que el páncreas libere bicarbonato, sino que también libere enzimas digestivas que son necesarias para continuar la digestión, si viene al caso, ¿ok? O sea, una vez que los productos fueron adecuadamente digeridos, entonces ya esa manzana que tiene, por ejemplo, azúcar, o sea, el azúcar de esa manzana pasa a ser un carbohidrato, ¿ok? Y ese carbohidrato puede entonces ser absorbido por la membrana intestinal, puede ser metabolizado por el enterocito, que es la célula del intestino delgado, y eventualmente puede pasar como un nutriente a la sangre, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que falle acá arriba puede llevar a mala absorción. Entonces, esencialmente vamos a ver que hay problemas con la digestión, o sea, por ejemplo, falló la secreción de ácido, falló el churning, o problemas con absorción, falló el intestino como tal. Bien, ¿cómo la digestión puede fallar? Puede ser que haya una deficiencia en la secreción de ácido. Oh, no, Esto es lo que encontré. No. Porque se activó el Siri. Deficiencia en la secreción de ácido, o puede ser que haya una deficiencia en el churning, o sea, una deficiencia en el acto de mezclar el ácido con la comida, ¿ok? Puede que también exista deficiencia en la secreción de enzimas digestivas. Puede ser que el páncreas esté fallando. También puede que la vesícula biliar secrete menos ácidos biliares, porque tenga una enfermedad per se del hígado o de la vesícula biliar. O, por ejemplo, una resección duodenal, ¿qué es? Que al paciente, por ejemplo, le operaron el duodeno. Le quitaron una parte del duodeno y entonces eso va a llevar a menos estimulación de la colecistocinina, ¿ok? Por lo tanto, no va a haber la estimulación del páncreas y de la vesícula biliar para que secreten sus respectivas enzimas digestivas y bilis. O sea, eso va a alterar el proceso de digestión. Y un ejemplo lo vemos, por ejemplo, que haya deficiencia enzimática, por ejemplo, en la enzima lactasa, ¿ok? Que eso va a llevar a intolerancia a la lactosa. Es un ejemplo que nosotros vamos a estudiar a lo largo de lo que falta de la clase. Por ejemplo, el paciente se come un carbohidrato, que ese carbohidrato tiene que ser degradado por enzimas a sustancias menos grandes, o sea, a macromoléculas. Por ejemplo, te come un pedazo de pollo aquí, que son proteínas. Bueno, son degradadas gracias a enzimas como la pepsina a proteínas como tal. Y para las grasas necesitas la lipasa, ¿no? O sea, recuerda que todo tiene que ser degradado. O sea, si estas enzimas fallan,
la digestión falla y la absorción también falla, sobre todo. Bien, la absorción puede fallar, por ejemplo, porque hay disminución en la superficie de absorción. Aplica el mismo ejemplo. Si el paciente lo operaron del intestino y ya él tiene menos intestino, lógicamente va a tener menos superficie de absorción, entonces puede tener un efecto en la absorción. O puede que su superficie de absorción esté alterada, esté dañada. Puede tener, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que está afectando esa infección, perdón, esa absorción. Pues tener parásitos, como lo que vemos aquí a la derecha, son yardias, ¿ok? Las yardias le hacen daño a la mucosa y eso va a alterar la absorción de la comida. Medicamentos también afectan esto, o la famosa enfermedad celíaca, que la discutimos con más calma en el curso de patología. Cosas más raras, por ejemplo, alteraciones del metabolismo, que es más raro, o alguna obstrucción del conducto lacteal, que es el que está en la velocidad, que quizás obstruya la absorción de los respectivos nutrientes, ¿ok? Causas más raras. Hay otras alteraciones, ¿ok? Por ejemplo, se puede obstruir el intestino delgado por la razón que más te guste, ¿no? Tumores, adherencias fibrosas que son como estas que están aquí, que las adherencias se hacen cuando, por ejemplo, una cirugía anterior, la manipulación de las asas intestinales hace que eventualmente se formen adherencias. Si la adherencia, ponte que el intestino es así, la adherencia puede hacer que el intestino se acode. Entonces, eso genera obstrucciones funcionales que evitan que pase el contenido y eso obstruye al paciente, ¿ok? Muchas causas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una obstrucción? Definitivamente al paciente hay que operarlo porque la obstrucción evita que el contenido intestinal siga avanzando. Entonces, ¿qué se hace? El paciente tiene que dejar de comer, porque si el paciente sigue comiendo, el contenido intestinal se va a seguir acumulando. Entonces, el paciente lo pone en nada por boca, nada, ni líquidos. Otra cosa que se hace es que el paciente le ponen una zona nasogástrica, que es un tubito que va de la nariz hasta el estómago. Entonces, ese tubito es como una válvula que libera el contenido que en exceso que está en el estómago y el intestino y lo bota, ¿okay? Lo bota por la sonda. Eso es para poder descomprimir este exceso de contenido intestinal y también como el paciente como no come, te puede hacer hipoglicemia, se puede desnutrir, se le da terapia con fluidos intravenosos, ¿ok? También pueden surgir tumores, ¿no? Adenomas que son benignos, lipomas que son benignos, o también raros tumores malignos, adenocarcinomas, GIST, que son los tumores del estómago gastrointestinal. También puede esto sangrar, entre otras causas, ¿no? El intestino delgado es más que todo mala absorción. Y ahora seamos la última parte, que es la enfermedad del colon como tal. Vamos a ver. Listo. Sigamos. Muy bien. Vamos a pasar con el colon, que es la última parte de esta clase, ¿no? Todo aplica. Me están llamando. Denme un minuto. ¿Aló? 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 Bueno, sí es importante que me vuelvan a llamar. ¿Dónde están los audífonos de vuelta? Sigamos. Aplica todo para el trato gastrointestinal. Puede haber tumores, inflamación, obstrucciones y puede sangrar también el colon. Antes de estudiar lo que afecta el colon,
Recuerda que el colon tiene sus funciones también, ¿no? Por ejemplo, el colon sirve para movilizar las heces, ¿ok? Si este mecanismo de movilizar las heces falla o es deficiente, puede haber las famosas constipaciones, que es que el paciente tiene dificultades para ir al baño, para defecar. Recuerden que el colon absorbe agua, ¿ok? Agua y también electrolitos, en este caso sodio. Entonces, si el colon no reabsorbe, esa agua se va a quedar en la luz intestinal y entonces eso va a conllevar las diarreas, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay constipación? Bueno, puede que el colon, la capa muscular, no se esté contrayendo como debe normalmente, o puede ser que exista algún tipo de obstrucción como tal. Por ejemplo, este es un colon abierto, aquí tú ves la mucosa, los pliegues, y esto aquí es un tumor, ¿no? Un tumor exofítico, rojizo, irregular, y ves que aparentemente tiene un centro ulcerado. O sea, eso también es causa de obstrucción. De hecho, hay escenarios donde el tumor crece tanto que la luz del colon lo ocupa todo. Es una causa de obstrucción. Bien, desde el punto de vista neurológico, en el colon hay una enfermedad famosa, conocida, no famosa, que se llama la enfermedad de Hirschsprung, que eso afecta sobre todo niños pequeñitos, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung, ¿qué ocurre? Recuerden que en el colon hay células que pertenecen al sistema nervioso entérico. Esas células deben migrar durante el desarrollo embriológico. Bueno, en esta enfermedad hay una deficiencia o un fallo en que estas células llegaran a inervar un segmento del colon. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un segmento del colon que no va a estar inervado. Entonces, es un segmento del colon que va a estar paralizado. Entonces, ese segmento de colon paralizado no va a poder movilizar las heces. Entonces, en ese punto se forma una especie de tranque. En este punto, las heces que están tratando de pasar se van a estancar, que se van a atascar. Entonces, todo lo que está por encima de esa obstrucción se va a dilatar, se va a soplar, ya sea de aire y o de heces también. Entonces va a haber una dilatación masiva proximal a la obstrucción. Por eso es que le llaman también megacolon agangliónico, ¿ok? Agangliónico porque hay carencia de células ganglionares. Eso se confirma haciéndole biopsia de esta resección, no, se hacen resecciones de esta sección, entonces tú ves en histología, en el microscopio, y confirmas la ausencia de esas neuronas ganglionares, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No sé si conocen el meconio. El meconio es la primera evacuación que tiene un recién nacido. Entonces, un recién nacido tiene que tener evacuación de meconio. Si en la enfermedad de Hirschsprung el colon está atascado, no va a haber evacuación de meconio. ¿Okay? Eso es una de las claves que te ayudan a ti a sospechar esta enfermedad. ¿Okay? Obviamente esto se opera. Tienes que operar o quitar el segmento de colon que carece de inervación, porque si no el paciente se va a obstruir siempre. Bien. Al igual que con el esófago, en el colon también ocurren los divertículos. Eso es el sitio anatómico más común. ¿Quién me está llamando? ¿Y por qué? Entonces, la fibra es importante para hacer heces que no sean tan duras, ¿ok? Heces blandas. Porque está bien descrito que una dieta pobre en fibras hace que las heces sean más sólidas, ¿ok? Y unas heces que son sólidas son más difíciles de movilizar, ¿ok? Entonces, cada vez que el paciente trata de movilizar estas heces duras, tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿ok? Entonces, ese exceso de esfuerzo puede que entonces la pared del colon se vaya debilitando. Si esto ocurre por años, entonces se forman estos huevitos que son los divertículos, que ocurren por un exceso de esfuerzo que hace que se formen estas evaginaciones de la capa muscular producto del exceso de esfuerzo. Por lo general, estos divertículos se forman en el lado izquierdo del colon, o sea, en el colon descendente. Los divertículos per se son inofensivos. El problema es que si la causa sigue, el divertículo puede sangrar o puede causar dolor, sobre todo aquí en el cuadrante inferior izquierdo. El hecho de que existan divertículos se llama diverticulosis, pero estos divertículos se pueden inflamar y se llama diverticulitis, ¿ok?
se pueden también perforar los divertículos. Eso también ocurre. Entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿qué estructura está cerca del colon? Pues la vejiga. ¿Qué ocurre? Cuando hay diverticulosis severa y estos divertículos se inflaman, se pueden entonces perforar y se pegan con la vejiga. Entonces, pueden esto crear una comunicación del colon con la vejiga. Entonces, la paciente se puede quejar de que hay presencia de aire en la vejiga. En la vejiga no debe haber aire, pero en el colon sí. O sea, que está pasando aire del colon a la vejiga, se llama neumaturia, neumo de aire, uria de orina o gas en la orina, y también puede pasar materia fecal del colon hacia la vejiga, se llama fecaluria. Entonces, además está decirles que, como esto está cayendo de bacterias, eso es una causa importante de infección de vía urinaria a repetición. Eso hay que operarlo, ¿ok? Para que ustedes vean como algo que parece tonto, como un divertículo, puede causar a la larga bastantes problemas. Lo otro que nosotros estudiamos hasta este punto es la diarrea, ¿ok? Ok, la diarrea se da porque hay mucho fluido en el colon, ¿ok? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Porque hay secreción de líquido en el colon o porque hay disminución de la absorción de líquido por parte del colon o porque hay alguna sustancia que aumenta la osmolaridad del colon, ¿ok? Recuerden ustedes que si yo tengo en mi colon algo muy osmolar, recuerden que en la clase de líquidos electrolitos, las sustancias pasan de el compartimiento de menor concentración al compartimento de mayor concentración. Entonces, si aquí aumenta la concentración, las células van a comenzar a liberar agua porque está muy concentrado. Eso es una causa de diarrea. Entonces, retomamos el ejemplo de la lactasa, ¿ok? Del paciente que tiene intolerancia a la lactosa porque le falta la lactasa. Bien, digamos que el paciente no tiene lactasa y el tipo se toma 1 litro de leche, ¿ok? Como él no tiene la lactasa, ese litro de leche con esa lactosa nunca fue absorbido en el intestino delgado y eso pasó directamente al colon, ¿ok? Entonces, ese colon va a tener un fluido rico en lactosa. Teóricamente, ese fluido va a ser hiperosmolar. Por lo tanto, como este fluido va a estar hiperosmolar, el líquido va a pasar desde el epitelio hacia la luz del colon. Entonces va a haber un exceso de luz en el colon. ¿Ok? ¿Y qué creen ustedes que va a pasar con esa luz? Con esa luz llena de líquido. Pues el paciente le va a dar diarrea. ¿Ok? Le va a dar diarrea porque la lactosa no debería estar aquí. La lactosa se debe haber quedado arriba, en el intestino delgado, debe haberse absorbido de arriba. Entonces, por eso es que el paciente con intolerancia a la lactosa toma leche y le da diarrea por un tema de exceso de osmolaridad del fluido del colon. ¿Ok? ¿Qué otras razones me aumentan el exceso de secreción o disminución de absorción? Bueno, una bacteria muy famosa que es el vibrio, en este caso el vibrio cólera, que fue responsable en algún momento de la epidemia del cólera, en la que muchas personas murieron. ¿Por qué? Porque en ese entonces no habían este tipo de cuidado con la deposición de las heces. O sea, no existían ¿cómo se lo digo? Fuentes de agua potable, ¿ok? Entonces, un resumen de resumen de resumen, las personas evacuaban al aire libre, ¿ok? Ya sea en el río o en la tierra. Eventualmente esa diarrea con cólera, porque ponte que el cólera, el paciente, diarrea, que chuleta. Por eso se muere deshidratado. Una muerte de ser horrible, no me lo imagino. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente evacuaba su diarrea, que tenía mucho vibrio, entonces eso iba entonces a la fuente de agua, en este caso es el río. Y la gente tomaba agua del río, ¿ok? Entonces la gente ingiría los vibrios y se infectaban. Entonces, se convierte en un ciclo de ingiero vibrios, los deposito y se regresan. Entonces, desde entonces se descubrió que
potabilizar el agua, ya sea hirviéndola o con sistema de potabilización, era fundamental para la prevención de la infección por vibrio, ¿ok? Por cólera. Una medida de salud pública importantísima para evitar las muertes por esto. Muerte espantosa debe ser. Pero bueno, ¿qué hace el cólera? Perdón, ¿qué hace el vibrio? ¿O qué hace el vibrio cólera? Esta bacteria activa una enzima que se llama la adenilciclasa o adenylatociclasa. Esta enzima activa ciertos transportadores a nivel del epitelio del colon. Estos transportadores aumentan la secreción de cloro y también aumentan la secreción de potasio. O sea que va a salir de la célula mucho cloro y mucho potasio. ¿Ok? Y también inhiben ciertos transportadores que son responsables de la absorción de sodio por parte del epitelio del colon. ¿Ok? O sea que tú vas a tener un exceso de sodio, potasio y cloro en el lumen intestinal. Y de forma similar a lo que ocurre con la lactosa, vas a tener un lumen intestinal hipercargado, hiperosmolar. Y entonces eso va a arrastrar agua hacia la luz del colon y eso va a causar diarrea. ¿Ok? Pero esto es grave, ¿no? Porque no es una cosa de que, un poquito de potasio, un poquito de cloro, no. Buco cloro y buco sodio van a hacer que el paciente tenga una diarrea que es esencialmente pura agua. Se llaman diarrea en agua de arroz. Si tienen curiosidad, lo buscan. El famoso E. coli también genera enfermedad, genera diarrea por un mecanismo similar, pero no tan drástico como la del cólera. Otras bacterias como la Shigella, que no lo conocen, la Salmonella, que se adquieren por comida contaminada, y también el rotavirus, que es el virus más importante, el más común de encontrar en las diarreas. ¿Qué pasa? Estos causan daño directo a la pared intestinal. Entonces, como causa daño directo, por mecanismo lógico, los transportadores se afectan. Y entonces eso va a causar diarrea, ¿ok? Bien, con respecto al cáncer de colon, el cáncer de colon es relativamente común. No es que a todo el mundo le da cáncer de colon, pero si lo pones en la estadística, en las tablas, el cáncer de colon estadísticamente en comparación con otros cánceres es relativamente bastante común. El que topea eso es el cáncer de mama a nivel mundial y también en Panamá. Bien, para el cáncer de colon hay cierta predisposición genética. Por ejemplo, si tú tuviste un familiar con cáncer de colon, tú estás en mayor riesgo de sufrir eventualmente cáncer de colon. Hay otros síndromes que también predisponen a esto, ¿no? El cáncer de colon puede tener varios síntomas. Puede haber dolor, el cáncer de colon puede sangrar, ¿ok? Por eso es que es importante o es útil utilizar la sangre oculta en heces, ¿ok? Porque es un sangrado que no es un sangrado como un carro cisterna, pues es un sangrado modesto, pero que se detecta en las heces, ese trabajo de ustedes, de los laboratoristas, y sirve para comenzar entonces el workshop o el trabajo en el diagnóstico de esto. O también, por ejemplo, un paciente que antes iba todos los días al baño a las 6 de la mañana y él nota que de un tiempo para acá ya no tiene ganas de ir al baño, iba todos los días, ahora va una vez cada 3 días, o antes el paciente tenía las heces normales y ahora las heces parecen como si fueran un lápiz. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción que moldea la forma de las heces y eso está relacionado con cáncer de colon. Se llama cambios en hábitos intestinales y diablos. Si el tumor que es lo suficiente va a estar obstruido como tal. Por ejemplo, tienes aquí un cáncer como tal, pero también tienes lesiones precursoras que son estos pólipos, ¿no? Polipitos que son sobrecrecimientos clonales de la mucosa. Es importante esto porque independientemente de los factores de riesgo, es importante tamizar a los pacientes de cáncer de colon. Así como hay tamizaje para el PAP, el tamizaje en el cáncer de colon se hace son con colonoscopías, ¿ok? Que es meter una cámara a través del recto que evalúa si hay pólipos, si hay úlceras, si hay cosas que predisponen, ¿no? Y también se complementa con la sangre oculta en heces. Otro concepto importante de la patología del colon es la enfermedad inflamatoria intestinal que esencialmente se divide en dos. Está la enfermedad de Crohn y está la colitis ulcerativa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la última vez que yo lo leí,
Esto ocurre porque tú sabes que en tu intestino grueso, en el colon, tú tienes bacterias. Entonces, esas bacterias tienen una relación de mutuo acuerdo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ayuda a las bacterias y las bacterias nos ayudan a nosotros, ¿ok? Son parte de la flora normal, que forman parte de este fenómeno de la microbiota. Entonces, en ese mutuo acuerdo, hay una especie de simbiosis, si lo quieren ver así. Bueno, lo último que yo leí alguna vez en la vida fue que, en este caso, el cuerpo reconoce esta microbiota como algo anormal y entonces ocurre un ataque autoinmune contra el colon, porque hay una desregulación de lo que se percibe como normal, ¿ok? Probablemente hay otras causas más complicadas, pero la base es esa, que hay un ataque anormal contra la flora normal del colon. Bien, en la colitis ulcerativa, como dice el nombre, el daño se limita a la mucosa del colon, ¿ok? Como hay úlceras, es probable que el paciente tenga este con sangre, ¿ok? En mayor o menor medida. Diferente a la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn afecta habitualmente a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. En la enfermedad de Crohn hay inflamación transmural, o sea que todas las capas histológicas, mucosa, submucosa, muscular y hasta la serosa puede estar inflamada, ¿ok? Estas son diferencias, ¿no? La colitis ulcerativa es un poco más superficial. Estas enfermedades, como tienen un componente autoinmune, no solo se limitan a el tracto del colon, ¿no? El tracto gastrointestinal, también afectan otros lados, ¿no? Puede tener aftas en la boca, que son unas úlceras muy dolorosas, puede tener también hallazgos en la piel, lesiones en la piel y hasta lesiones en los ojos, ¿no? Iritis, escleritis, entre otras cosas. Importante es que esta enfermedad se asocia mucho a un mayor riesgo de cáncer de colon. Bien. Y ya para terminar, ahora sí, veremos un poquito los sangrados gastrointestinales, tanto altos como bajos, que ya los discutimos un poquito en las diapositivas anteriores, ¿ok? Un paciente que está vomitando o tiene sangre en las heces, ¿ok? Son cosas que nosotros podemos deducir por parte de la historia clínica, viendo la calidad del sangrado, ¿ok? Abordando esto, primero vamos a estudiar los vómitos con sangre, ¿ok? Si el sangrado está por arriba de la unión gastroesofágica, o sea, del cardias, quiere decir que es un sangrado que no está digerido. Por lo tanto, va a ser un sangrado rojo, brillante, le llaman rojo rutilante. O sea que ese sangrado vino de arriba, ¿ok? Vino del esófago. El ejemplo clásico son varices esofágicas que sangran. La contraparte es cuando el sangrado viene de sangre digerida, ¿ok? O sea que el sangrado estuvo a nivel del estómago o más abajo, ¿ok? Entonces, eso hace que la sangre digerida ya no es roja, sino que es más oscura, más chocolatita. Eso es lo que nos da a nosotros el clásico vómito en borras de café que ocurre por los sangrados de úlceras gástricas o úlceras duodenales. Vuelvo y repito, una úlcera no es una cosa que un carro cisterna sangrando. No es lo normal. Por lo general, las úlceras sangran lento, son sangrados crónicos, ¿ok? Bueno, puede ocurrir un sangrado, una úlcera que sí sangre más rápido, perdón, y sangre tan rápido que no hay chance de que la sangre sea digerida. Entonces, en ese caso, si el sangrado es muy voluminoso, es muy rápido, entonces la sangre del vómito sí será roja. Pero tiene que ser un sangrado a toda mecha, a todo meter. Bien, si la sangre es del recto como tal, o sea, hay una úlcera en el recto o hay una lesión en el recto o es un sangrado tumoral del colon, o sea que la sangre no fue digerida, puede que la evacuación tenga sangre brillante, ¿ok? Entonces, eso lo ves, por ejemplo, con un cáncer sangrando, unas hemorroides que sangran o unos divertículos que sangran también, pero si el sangrado fue a nivel del tracto gastrointestinal alto, o sea, en el estómago, y la sangre es digerida y no se vomita, sino que la sangre se digiere y se evacúa, entonces las heces que tú verás son así, negras, ¿ok? Parecen como alquitrán. Son las famosas melenas. Te indican a ti que esta sangre está siendo digerida. Tomando en cuenta esas premisas, tú puedes extrapolar
con un buen chance de acertar de dónde está viniendo este sangrado. Y esto que está acá, esto está conectado a una zona nasogástrica, ¿ok? Y ves que lo que sale de aquí, este contenido es negro. Probablemente este paciente está sangrando una úlcera, ya sea duodenal o gástrica, y lo que sale es este contenido así negro. O sea, eso es sangre digerida, ¿ok? Entonces, muchachos, la clase de hoy llega hasta aquí. Bastante voluminosa la clase, chévere, pero larga. Entonces, listo. Puedes tener preguntas, me las hacen al grupo, dudas, comentarios, lo que sea. Y bueno, me despido por ahora. Chao, que estén bien. Entonces, hasta luego.